Hoy tenemos uno de estos vídeos de psicología aplicados al desarrollo personal. Porque ya sabéis que a mí me encanta el estudio de la mente humana, no solo para solucionar problemas y tratar lo negativo, sino también para autoconocernos, realizar mejoras y crecer a nivel personal y a nivel profesional. Y además soy la prueba de que esto es posible. Aquí donde me veis dedicándome a la comunicación, montando proyectos, manejando equipos de personas trabajando en ellos, tomando decisiones, invirtiendo. Si me hubierais visto hace unos cuantos años, en mi Instagram, en lo que son las historias destacadas, puedes ver un poquito sobre la historia de mi vida y de cómo muchas de esas vivencias, muchas de ellas dolorosas, crearon una profunda herida en la construcción de mi autoestima. Una herida en mi manera de relacionarme conmigo misma y por tanto con otras personas. Era una chica muy miedosa. Evitaba enfrentarme a muchísimas situaciones por miedo, aunque fueran situaciones que yo deseara vivir. Por miedo, por inseguridad, por vergüenza. Si esto no hubiera sido así, yo os aseguro que me hubiera abierto el canal de YouTube quizás 5 años antes de lo que me lo abrí. Y es que yo dudaba muchísimo de mi propio criterio. Si yo pensaba, por poner un ejemplo tonto, eso es de color azul, si alguien llegaba y me decía, no Claudia, eso es de color amarillo, yo decía, pues tendrá razón. No detectaba cuando alguien estaba engañándome, aprovechándose de mí, traspasando límites. Y si en algún momento lo detectaba y esa persona me importaba, hacía lo posible por justificar a esa persona y anular mis propias necesidades. Y si no había justificación posible, en lugar de defender mi territorio, mis necesidades, mis sentimientos, lo que hacía muchas veces era inhibirme, desaparecer, retirarme y perderme muchas cosas. Lo pasaba mal cada vez que tenía que dirigirme a alguien. Ensayaba la frase en mi cabeza varias veces, porque a mi inseguridad se le sumaba que yo pronunciaba mal y que incluso a veces tartamudeaba. Solo por tener que hablar hacia alguien me ponía nerviosa. De esto que notas el corazón latir rápido, que te molesta, que te pones roja, que te entra como calor. Y era como, Claudia, solo es hablar con una persona. Tenía ansiedad, tristeza, miedo, muchas emociones desagradables en mi día a día. Pero lo peor es que tenía un autoconcepto de mí misma y de mis capacidades bastante malo. Por ello tengo muy grabado en la memoria sentir muchas veces preocupación y negatividad sobre mi futuro. Recuerdo de estar, por ejemplo, en la residencia en la universidad pensando en mi habitación. ¿Voy a sentirme siempre así? ¿Va a ser siempre mi vida una lucha diaria, un pulso contra mí misma para no estar mal? ¿Voy a sentir siempre que en mi cabeza hay un enemigo? Es agotador estar así. Yo siempre me había sentido así, o al menos gran parte de mi vida. Pero había algo dentro de mí que me decía, esto no puede ser todo lo que hay, Claudia. No puede ser así para siempre. Tiene que haber otra manera de vivir y de sentirse. Entonces me prometí que trabajaría y que me esforzaría lo que hiciera falta para cambiar esto. Y que no me iba a seguir conformando con esa existencia. De tener algunos momentos buenos entre malestar y malestar. Obviamente este proceso duró muchos años. Diría que ya empezó a sembrarse más o menos en bachiller, pero el cambio radical yo lo señalaría en tercero de carrera. Ese fue mi punto de inflexión, yo creo. Evidentemente todos los años son de aprendizaje, son de cambio y son de esfuerzo, y sobre todo para mí los 2 últimos años de mi vida han sido los mejores, pero ese fue mi punto de inflexión. ¿Y por qué? Aparte de por algunas circunstancias vitales que me sucedieron, estudiar psicología me ayudó mucho. ¿Sabes este chiste típico de ¿eres psicólogo y estás triste? Pues mírate los apuntes. Pues oye, aprender psicología no solamente me ha dado mi vocación, mi profesión, sino que también ha sido mi salvación. Y por eso yo busco tanto que vosotros aprendáis. Así que hoy voy a hablaros de un factor que fue clave en todo este proceso de cambio. Te lo voy a explicar a nivel teórico, pero también usando algunos ejemplos, para que tú puedas comenzar a aplicarlo desde ya. Vamos a ello. Seguro que alguna vez has escuchado que cómo piensas determina tus emociones, que cómo piensas define tu realidad. Pero claro, que pienses como tú piensas no es casualidad. Es verdad que un pensamiento puede generarnos una emoción y por tanto generar que hagamos una conducta. Si yo creo que soy una inútil, evidentemente me voy a sentir mal y entonces quizás no lleve a cabo la tarea que quería hacer. Pero la realidad es que esto no siempre se da en este orden. No siempre la cadena es pensamiento, emoción, conducta. A veces resulta que la tarea no me sale bien, entonces me siento mal y entonces pienso que soy una inútil. O puede que yo me sienta mal, entonces por sentirme mal no hago esa tarea y termino pensando que soy una inútil. Lo que quiero deciros con esto es que hoy en día en el mundo del desarrollo personal y de los libros de autoayuda se pone mucho el foco en modificar los pensamientos. Pensar así no sirve de nada, así que desecha el pensamiento. Si piensas en positivo, entonces tu vida será positiva. Si crees que eres fuerte, entonces te comportarás como alguien fuerte y terminarás siendo alguien fuerte. Seguro que te suenan este tipo de frases. Y sí, ojo, es importante hacer un trabajo cognitivo, no digo que no. Sobre todo en el sentido de no identificar
identificarnos con los pensamientos que aparecen en nuestra cabeza, sino entender que son imágenes, recuerdos, sensaciones, verbalizaciones que vienen y se van, pero que yo no soy eso que aparece, sino que yo lo estoy observando. O también es importante este trabajo cognitivo en el sentido de cómo te relacionas contigo mismo dentro de tu cabeza. Te recomiendo mucho este vídeo en el que te explico cómo tener un buen diálogo interno contigo mismo en tu cabeza. Míratelo después. Bajo mi punto de vista, y al final los psicólogos no estamos de acuerdo en todas las cosas, para mí el foco en nuestro cambio personal no tiene que estar en la modificación de los pensamientos. Para mí, primero, se ha visto que cuanto más buscamos ignorar o desechar un pensamiento, este aparece más veces y con más fuerza. Si yo digo, Claudia, no pienses en eso porque entonces lo vas a hacer mal, ten mucho cuidado con ese pensamiento. Yo entonces le estoy diciendo a mi mente, hey, este pensamiento es amenazante, ten cuidado con él. Y mi mente dirá, ah, vale, pues voy a ponerle mucha atención. Claudia, está el pensamiento ahí, mira, lo he encontrado. El pensamiento ha vuelto, mira, te lo estoy enseñando, mira, mira, mira. ¿Se entiende esto? Segundo motivo, por mucho que tú cambies un pensamiento, por mucho que tú elimines un pensamiento o por mucho que tú te digas un pensamiento que consideres que es adecuado, si ese pensamiento tú no te lo crees realmente, no hay hechos en la realidad que respalden ese pensamiento, no hay emociones genuinas que acompañen a ese pensamiento, no va a servir de nada. Por ejemplo, en el ámbito de la autoestima y del amor propio, te dicen mucho que debes decirte que te amas, que tienes que decirte lo maravilloso que eres, que tienes que decirte lo poderoso que eres. Estas afirmaciones, ¿no?, que se llaman. No sirve de nada que yo me repita todos los días que me amo, que me acepto, que soy maravillosa, si luego en el día a día yo no tengo conductas que realmente demuestran que yo me quiero a mí misma y que me cuido. Si yo en el día a día no tengo conductas que generen emociones de gratitud, de compasión, de crecimiento, de orgullo de mí misma, el discurso de cambia tus pensamientos vende mucho. Porque es que es un cambio que la persona puede hacer de manera inmediata y por tanto se genera un efecto instantáneo de sentir bienestar y de que tienes control sobre tu vida. Ah, este libro me dice que tengo que pensar esto, he conseguido pensar eso, me va a ir genial. Es como cuando a alguien le sucede algo horrible y le dicen todo va a salir bien. Sí, en ese momento consigues calmar a la persona. Pero si esa frase luego no se sustenta en la realidad y sale mal, no solo se va a pasar el efecto de anestesia o de analgesia de esa frase, sino que luego la caída puede ser aún mayor, porque claro, la persona se ha refugiado en un pensamiento que no es real y esto puede impedir que llevemos a cabo acciones y conductas que sí están respaldadas en la realidad. De hecho, se han hecho estudios muy interesantes en terapias que hacen trabajo cognitivo, es decir, en los pensamientos, y trabajo conductual más orientado a las acciones, y lo que hicieron fue separar el trabajo cognitivo del trabajo conductual para ver la efectividad de cada uno. Y lo que vieron es que el conductual por sí solo tenía los mismos resultados que junto al cognitivo, pero el cognitivo por sí solo no tenía los mismos resultados que el cognitivo junto a lo conductual. Esto ya nos dice bastante. Entonces, Claudia, si según tú el foco no está en modificar los pensamientos, ¿dónde está? En nuestras acciones, en nuestras conductas y en nuestro mundo emocional. El mundo emocional es muy complejo. Sumergirte en él, identificar, separar, limpiar, ordenar, dar sentido, liberar, no es nada fácil. Es complejo, lleva tiempo y es muy complicado llegar a hacerlo uno mismo, sin ayuda profesional. Ahí yo, honestamente, lo mejor que puedo recomendar es una terapia profunda. Y si aún no estás listo o no puedes hacerla, al menos estar en contacto en el día a día con tus emociones. Aprender a identificarlas, a etiquetarlas, a comprender de dónde vienen, a comprender qué función tienen, aprender a verbalizarlas, a expresarlas, aprender a relacionarte con ellas. Por ejemplo, escribir siempre es algo que recomendamos para esto. Pero como os digo, en el vídeo de hoy me quiero centrar más en las acciones, en las conductas y no tanto en ese mundo emocional introspectivo, porque es que estas acciones y estas conductas influyen enormemente en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Porque, y esto es importante, tus conductas en el día a día van proporcionando informes a tu cerebro de quién eres, qué es lo que haces, qué capacidades tienes, qué virtudes tienes, qué limitaciones tienes, cómo es el mundo, cómo son las personas, cómo son las relaciones, cómo te ve el mundo a ti, cómo va a ser tu futuro. En palabras breves, tus acciones diarias van construyendo constantemente tu autoconcepto, es decir, la imagen que tienes sobre ti mismo, que junto a este mundo emocional conforman tu autoestima, es decir, cómo te sientes y cómo te relacionas contigo mismo y por tanto con los demás. Tengo unas ganas de escribir un libro sobre
sobre esto? Autoconcepto es la información que yo tengo sobre mí en base a lo que hago en mi vida. Autoestima es cómo me siento con mi persona. Y ahí también entran en juego aspectos emocionales del pasado que quizás están sin resolver. Como ves, el autoconcepto y por tanto la autoestima es algo que sí, tiene muchas raíces en el pasado, pero también es algo que estamos constantemente construyendo todos los días. Tú no naces con buena autoestima y ¡hala! Tira. Y tú no tienes mala autoestima porque sí y ya estás condenado. Una persona que por tener quizás una buena infancia tiene buena autoestima, si luego lleva a cabo conductas poco aconsejables, puede acabar teniendo mala autoestima. Igual que si tú vienes de una infancia complicada y has construido una mala autoestima, puedes estar modificándola en el presente y llegar a sentirte mucho mejor que aquella persona que lo tuvo entre comillas, más fácil. Y aunque quizás esto que os estoy diciendo ahora mismo os suena evidente, que creo que es algo que pasa mucho en psicología, que un psicólogo te explica algo y dices, eso lo sabe todo el mundo. Sí, ¿pero lo llevas a cabo? ¿Te acuerdas de ello en el día a día? Aunque suene muy evidente, yo, cuando estaba mal, cuando yo me sentía muy mal conmigo misma y veía mi futuro de una manera muy oscura, yo esto no lo sabía. Yo no sabía que a través de mis acciones y a través de entender mis emociones, podía llegar a cambiarme a mí misma y a mi vida de una manera muy significativa. Yo jamás, os lo digo en serio, jamás me habría imaginado estar haciendo lo que hago a día de hoy. Vale, Claudia, me está quedando claro que tengo que hacer un trabajo emocional de entender cómo me he construido, de dónde viene que yo actúe así, que yo me sienta así en determinadas situaciones. Entiendo que esto en este vídeo no me lo puedes resolver, pero con lo de las acciones y las conductas, igual un cablecito nos puedes echar, ¿no? Pues no, no te voy a echar un cable, te voy a echar al electricista entero encima. Toma. Así como es importante conocer el origen de una conducta, oye, ¿por qué será que siempre tiendo a pensar y a sentir que el criterio de los demás es más válido que el mío? ¿De dónde vendrá esta inseguridad en este tipo de situaciones? Ah, viene de esto. Vale, ahora ya sé qué tipo de situaciones pueden activar esta manera de funcionar mía. Vale. También es importante identificar a dónde nos lleva esa conducta, qué efecto tiene esa conducta en mí. Y cuando comprendes el trasfondo, las implicaciones y todas las consecuencias de tus conductas, ahí es cuando dices, uff, pues igual hay que cambiar esto. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que hay un máster en el que tú deseas entrar. Te hace mucha ilusión, te gusta el programa, parece que tiene buenas salidas, pero entonces miras los requisitos para entrar y una de las cosas que te piden es que te grabes un vídeo contando quién eres, qué has hecho en tu vida, por qué quieres entrar en este máster. Para ti, que eres extremadamente tímido y que no te gusta nada verte y escucharte, grabarte es algo muy difícil, algo muy incómodo, tenso, nervioso, pero dices, bueno, voy a intentarlo. Haces un intento, te saturas, lo dejas, lo vuelves a intentar, te enfadas, te dices cosas horribles. Otro intento, no te gusta nada cómo queda, odias cómo te ves, cómo te escuchas, te está sentando muy mal, te frustras, lo vuelves a dejar, lo vas posponiendo, evitas enfrentarte a eso que te resulta tan aversivo hasta que de repente un día te das cuenta de que se ha pasado el plazo para presentar tu solicitud. Te has quedado sin tu máster. Es un fastidio, te da mucha rabia. Dices, jolín, por culpa de esta tontería me he quedado sin poder acceder al máster. Qué rabia me doy. E igual te pegas unos días de mal humor, triste y decepcionado contigo mismo. Pero, por algún motivo, esa consecuencia, que es para ti mala, no es tan importante como para haber vencido la otra consecuencia de no grabarte el vídeo. ¿Y qué consecuencia agradable había aquí? Pues evitar el malestar de grabarte ese vídeo. Y ojo, incluso evitar la posibilidad de que te rechacen. Anda que no habré visto descuidos y despistes que en realidad son maneras de evitar ser rechazado o de evitar exponerte al fracaso. En este ejemplo, como podéis ver, la conducta de posponer grabarme se ve reforzada, es decir, la continúo haciendo. Pospongo el vídeo y vuelvo a posponerlo y vuelvo a posponerlo, porque posponer grabarme el vídeo alivia el malestar que me genera grabarme el vídeo. Es una consecuencia a corto plazo muy reforzante, porque es placentera. Esto en psicología se denomina refuerzo negativo. La conducta se repite porque a través de ella me libro de algo que para mí es desagradable, algo que me da miedo, algo que me da vergüenza. Muchísimas de las conductas que hacemos y que desearíamos no hacer, las terminamos haciendo por refuerzo negativo. Igual que muchas conductas que queremos hacer y no conseguimos implementarlas, es también por refuerzo negativo. Como por ejemplo, la típica de no poner límites o no afrontar los conflictos con otras personas. Yo quiero ser una persona asertiva y que ponga sus límites, pero termino no haciéndolo, porque al no hacerlo evito la incomodidad y el miedo a que se enfaden conmigo. Vale, Claudia,
Creo que lo estoy pillando. Pero hace un momento has dicho que la consecuencia negativa, es decir, la de perder la plaza en el máster, no es tan importante como para vencer esa consecuencia agradable de evitar el malestar de grabarse. Entonces, ¿qué hacemos cuando esto sucede? Pues efectivamente, detrás de muchas personas que desean cambiar algo pero no lo llegan a hacer, está que el motivo por el que quieren hacer ese cambio no supera a lo que obtienen manteniéndose de esa manera. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en secundaria, yo no quería estudiar, quería dejar los estudios al terminar la ESO, porque para mí, evidentemente, obtener una titulación de la ESO o de bachiller no era superior a el malestar de tener que estudiar. Generalmente, para que hagamos algo que nos cuesta hacer, tenemos que percibir que el beneficio de hacer ese cambio, de enfrentarnos a eso que es desagradable o difícil, es mucho mayor que el beneficio de mantenernos así. Claro, cuando no encontramos un beneficio que supere nuestra comodidad, nos quedamos muy cómodos en las consecuencias negativas de nuestra conducta. En este caso, es un rollo haberme quedado sin máster, pero bueno, oye, tampoco estoy tan mal en esta situación. Seguro que luego encuentro otro máster, u otra formación, u otra cosa. Prefiero quedarme sin este máster que enfrentarme a eso que... ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Y esto es muy importante. Primero, tenemos que identificar esta consecuencia a corto plazo, casi que inmediata, que como os digo, muchas veces es evitar un malestar. Segundo, tenemos que identificar esta consecuencia a medio plazo, que generalmente es de la que más somos conscientes y por eso decimos, jolín, quiero cambiar esto. La consecuencia a medio plazo nos la solemos saber. No consigo ponerme en forma, no consigo aprobar esta oposición, no consigo salir de esta relación tóxica, tengo el cuarto tiradísimo, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer es identificar esa consecuencia a largo plazo. Y cuando digo a largo plazo, es tan a largo plazo que muchas veces no la relacionamos con el suceso. Como no es algo que ha ocurrido de manera seguida con esa conducta, no lo relacionamos. En este ejemplo que os he puesto, la consecuencia a corto plazo de no grabarme el vídeo es ¡ay, qué bien! ¡Qué alivio! Voy a dejar esto de grabarme para la solicitud del máster por hoy y me voy a poner Netflix porque me he puesto muy mal. A medio plazo, la consecuencia es perder el máster, pero a largo plazo, ¿cuál creéis que puede ser? Os invito a pausar el vídeo y ponerlo en comentarios. Así lo vais entrenando. Vale, la consecuencia a largo plazo es dañar mi autoconcepto y por tanto mi autoestima. Con esta acción, con esta conducta, lo que me estoy demostrando a mí mismo, la información que estoy proporcionando a mi cerebro es que no soy capaz, que no soy valiente, que no soy disciplinado, que estas cosas se me dan fatal y siempre se me van a dar mal, que yo no valgo. A lo mejor estas frases no se verbalizan en mi cabeza, porque quizás yo he estado mal un par de días por perder la plaza en el máster, pero luego ya ni me acuerdo. Pero esa información se ha quedado aquí registrada, manifestándose también a nivel emocional. Y claro, la siguiente vez que yo tenga que enfrentarme a algo que es difícil, que me da miedo, que me da inseguridad, que me da vergüenza, como esa información se ha quedado registrada, yo ahora tengo peor autoconcepto, tengo peor autoestima, me siento menos capaz, me siento menos valiente, no tengo recuerdo de experiencias en las que haya afrontado esto y lo haya logrado, por tanto, evidentemente, aumenta la probabilidad de que vuelva a escabullirme. Y así, amigos, es como entramos en un bucle. Hago una conducta que a largo plazo me hace sentir poco competente, así que después me sentiré menos capaz de hacer otra cosa, de modo que no las haré y entonces me sentiré aún menos competente. Pero lo bueno es que este bucle podemos invertirlo. Mira, me da mucha angustia grabar, pero lo hago porque es que si no, el recuerdo de no haberlo afrontado me va a acompañar, va a ser parte de esta construcción mía de mi autoestima. Ya no solamente voy a enfrentarme a grabarme por presentarme al máster, es que lo voy a hacer porque esto está influyendo en la persona en la que me voy a convertir. Es porque esto tiene un contenido simbólico que da información a mi cerebro de quién soy y que luego va a hacer que yo me sienta más o menos fuerte o más o menos capaz de hacer otras cosas. Cuando tú le das mucha importancia al valor simbólico de las acciones, ahí es cuando te comprometes de verdad con la acción y entonces es aún más probable que la realices y te sientes brutal. De manera que, claro, la siguiente vez que tenga que enfrentarme a algo que me cuesta, ya voy con un poquito más de fuerza. Mi compañero psicólogo Ian siempre utiliza la metáfora de la hucha para hablar sobre la autoestima. Explica que la autoestima es como una hucha y que por diferentes experiencias en la vida tú traes más o menos monedas dentro de esta hucha. Hay personas que por su infancia vienen con una hucha un poquito vacía
y otras vienen con la hucha llena. Pero yo, a través de mis acciones diarias, puedo seguir obteniendo moneditas, de manera que me hago más rico en autoestima. ¿Y qué pasa cuando yo tengo muchas monedas? Que me siento seguro a la hora de poner mis monedas y de invertirlas en una acción que puede salir mal. A lo mejor yo termino grabándome este vídeo para la universidad y resulta que no me seleccionan. Pues no me sentiré tan mal porque tengo moneditas en mi hucha. Pero ¿qué pasa? Cuando yo no realizo acciones en el día a día que me dan moneditas y estoy escaso de moneditas de autoestima, pues claro, cuando hay situaciones en las que algo puede salir mal o me pueden rechazar, me da mucho apuro invertir mis pocas moneditas. Y así es como las personas entran en una espiral de evitación. Como no hago acciones que me cuestan y no obtengo moneditas, no suelto mis moneditas en nuevas acciones que pueden salir mal. Así que evito y evito y evito y evito. Y cada vez me voy limitando más y más, descuidándome a mí, descuidando mis objetivos, mis valores, las cosas que quiero hacer en la vida. Cuando tú vas obteniendo moneditas y enriqueces tu hucha, gracias a haberte comprometido con estas acciones porque tienes muy en cuenta el valor simbólico y cómo va a repercutir en tu autoestima, luego, cuando aparecen retos, no te van a resultar tan determinantes ni tan dramáticos. Porque si salen mal, no pasa nada, me sigo sintiendo bien. Pero si tienes poquitas, cualquier rechazo, cualquier fracaso, cualquier consecuencia negativa nos puede llevar por delante. Y esta es la sencilla explicación de por qué a mí antes me resultaba horrible simplemente pedir algo a un camarero y ahora puedo salir a hablar en un auditorio delante de cientos de personas tranquilamente. Porque a través de todo lo que os estoy diciendo, que ojo, no es fácil, he logrado entrar en ese bucle positivo de construcción sana, positiva y constante de autoconcepto. ¿Y cómo lo he hecho? Teniendo siempre muy claras y muy presentes las consecuencias a largo plazo de mis acciones, aunque sean mínimas. Antes, por ejemplo, os he contado que yo no quería estudiar. En aquel entonces yo no me daba cuenta de que sacar malas notas, de estar perdida, despistada, de no enterarme de nada, de llegar a los exámenes y no saber qué decir, eso repercutía en mi autoconcepto. No sabía que tenía un valor simbólico. Por ello, después, ya no estudiaba simplemente para sacar una buena nota, porque eso para mí no era reforzante. Yo estudiaba para demostrarme a mí misma que soy capaz y sentirme cada vez más competente. Estudiaba no para el examen, no para la asignatura, sino para construir cómo yo me quiero sentir conmigo misma. Y así es como hice con diferentes acciones. Recuerdo que con la acción con la que comencé fue hacer la cama. Hacer la cama es una tontería, porque tú ves la cama cuando te levantas y luego cuando te vas a dormir. No es extremadamente relevante si no estás en casa que esté la cama hecha o no. Pero yo comprendí que esto tenía un valor simbólico en mi vida, un trasfondo. A corto plazo me ahorraba ese pequeño esfuerzo y por eso durante muchos años me costaba hacer la cama. A medio plazo llegaba a casa y decía, jolín, qué fea está la cama así, ¿no? Ya podría estar bien, Claudia. Pero eso no era suficiente para hacer la cama. Pero me di cuenta de que eso iba construyendo en mí un sentimiento de dejadez. Y entonces, teniendo en cuenta ese valor simbólico, empecé a hacer la cama y no he dejado de hacerla. Y ojo, no quiero que esto se interprete como una autoexigencia desmedida. No se trata de tener que hacer todo perfecto en la vida y estar siempre con una presión. Tienes que identificar qué acciones son relevantes realmente en el camino hacia la persona que quieres ser y los valores que quieres que estén presentes en tu vida. Si tú haces este análisis de consecuencia a corto, a medio y a largo plazo, vas a identificar cuáles son esas acciones, esas conductas que es importante modificar porque te están influyendo. Pero habrá otras que no tengan ese efecto, porque si no, entonces tendríamos que ser perfectos en todo y eso no es viable. Yo empecé con hacer la cama porque para mí en ese momento tenía un valor simbólico de quiero dejar de sentir que soy una persona perezosa, dejada, desordenada, que no se cuida, y comprometerme con ello y hacer ese gesto mínimo todos los días me dio ganas, me dio ilusión y me dio fuerza a decir, venga, he conseguido hacer esto, ahora voy a andar todos los días media hora. Y así, muy poquito a poquito, me fui sintiendo cada vez con más fuerza y seguridad. Venga, voy a llamar por teléfono a este sitio. Venga, voy a decirle a esta amiga que en realidad no me gusta hacer ese plan. Y siempre había incomodidad, miedo, vergüenza, pero analizando cuáles eran las consecuencias de hacerlo y de no hacerlo, entendía cuándo sí tenía que comprometerme con ello. En aquel momento, por ejemplo, para mí salir a andar media hora todos los días tenía un valor simbólico, porque yo no me cuidaba nada a nivel físico y a nivel salud. Hoy en día, si un día no me apetece salir a andar nada, no lo voy a hacer, pero porque sé que eso ya no tiene una repercusión en mí, porque yo ya sé que sí que soy una persona que tiene disciplina y que tiene autocuidado. Y además recuerda, en teoría, paralelamente a todo esto, estamos haciendo un trabajo emocional para entender cuáles son nuestras emociones, de dónde vienen, para qué sirve cada una, cuándo debo escucharlas, cuándo debo
calmarlas, cuándo es un miedo real, cuándo es un miedo irracional, cuándo realmente estoy cansado y tengo que descansar y cuándo realmente es un autosabotaje. Como ves, hay muchísimo que aprender dentro de la psicología y esto que os he compartido hoy es solamente una de las cosas que implementé en mi proceso. Hay un montón de herramientas que podemos aplicar y es por esto que yo creé Mindhunt Academy, porque quiero que todo el mundo, o la mayor cantidad de gente posible, comprenda estas cosas, las utilice, se sientan mejor, tomen mejores decisiones, que puedan ser más conscientes y más dueños de lo que sucede en su vida. Para mí, esta ha sido la mejor herramienta que se puede tener. De hecho, este mes de junio tenemos una clase sobre cómo mejorar tu oratoria y tu comunicación, y yo voy a dar una clase de análisis del lenguaje no verbal de cómo detectar si alguien nos está mintiendo. Clases totalmente prácticas e interesantes. Te recomiendo muchísimo que te apuntes porque además el 30 de agosto tenemos la fiesta de la academia y allí nos conoceremos en persona todos. Te dejo a continuación un vídeo de la Claudia del pasado donde lo explica mucho mejor que yo. Y si tienes cualquier duda puedes escribir a este número de teléfono por WhatsApp. Si tienes un teléfono móvil y 3 horas al mes, enhorabuena, ya puedes aprender psicología y es una de las mejores cosas que puedes hacer para mejorar tu vida. Soy Claudia Nicolasa, soy psicóloga y he creado una academia online donde ya más de 1000 alumnos han comprobado lo útil y divertido que es conocer cómo funciona su mente. Están adquiriendo herramientas prácticas, mejorando sus relaciones y creando vínculos nuevos con personas con sus mismos intereses, aprendiendo a tomar mejores decisiones. Y es que la psicología no solo sirve para resolver problemas, sino para alcanzar nuestra mejor versión, complementar tu formación, mejorar en tu trabajo, elegir mejor pareja, gestionar bien esa relación, analizar el lenguaje no verbal y saber leer a las personas, gestionar tus emociones, mejorar tu productividad, organizarte mejor. Las clases y el contenido están muy bien seleccionados y planificados para que tú aprendas lo que realmente necesitas aprender. Nada de contenido de relleno, vamos al grano. Si no te sobra el tiempo, no te preocupes. Y yo también soy una persona ocupada y por ello hemos diseñado un sistema por el cual solo necesitas 3 horas al mes para seguir el ritmo de las clases. Puedes asistir en directo con tus compañeros o puedes verlas en tu ordenador o en tu teléfono móvil donde y cuando quieras. Cuando vas en el metro, mientras cocinas, cuando estás paseando a tu perro, en cualquier momento puedes aprovechar para verte esa clase. Y es que dividimos las clases en partes de 15 minutos, indicándote de qué se habla en concreto en cada fragmento. Así que es realmente cómodo, como ver un vídeo en YouTube o escucharte un podcast. Verás que la comunidad que estamos creando es realmente preciosa. Nuestros alumnos te lo cuentan. La calidad de la formación es ideal y realmente es un precio que yo volvería a pagar encantadísima. Recomendaría mucho a cualquiera apuntarse, que se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, tanto profesional como personal. Es muy dinámico, todo el contenido está constantemente actualizándose. El equipo de profesores son muy profesionales, saben mucho de los temas que tratan, son muy cercanos. Luego a nivel personal para trabajo, toda la parte de la asignatura de psicología de empresa también te puede aportar muchas cosas para organización personal, para aprender a enfrentarte a diferentes situaciones y en general para saciar curiosidad. La típica causa o razón que alguien te puede dar para no apuntarse es que no tiene tiempo y la academia te ofrece muchas facilidades. Tienes una aplicación además que la puedes tener en el móvil y escucharla por fragmentos de 15 minutos, como si fuese un podcast cuando te das un paseo. Creo que una persona que tiene poco tiempo puede seguir el ritmo de la academia porque suelen separar las clases en vídeos cortitos y son muy amenos de ver. Los profesores lo hacen de una manera muy dinámica y es muy entretenido. El precio la verdad está súper bien. Yo por ejemplo tengo la cuota de 1 año, que la verdad sale mucho mejor de precio. La verdad es que para lo que incluye el conocimiento, el autoconocerte a ti, a los demás, la psicología, la verdad es que es una cosa que es apasionante y creo que está bastante bien. Yo creo que la inversión es muy buena ya que el valor de lo que te dan supera con creces el precio. Me parece bastante económico porque abarca todas esas clases, abarca todo el contenido que es muy amplio por un precio muy económico. Aparte de que te dan muchos conocimientos que te pueden servir tanto para tu entorno laboral como para tu entorno personal, aquí en la academia yo he conocido a gente muy bonita y con las que tengo muchas cosas en común. Yo no conocía a ninguna de las personas que estaban en Mindhunt, nada más he llegado a este evento, he podido conocer a un grupito de chicas súper majas, súper adorables, no nos hemos separado en todo el día. Yo considero que es una magnífica inversión porque encuentras a personas que creo que es algo muy complicado con intereses similares. Te he conocido a ella.